formado por Odimar Cordero, María Escobar, Alejandro Suárez y Juan Molar. El tema que le vamos a hablar, el aspecto que vamos a tratar es la violencia bipartidista. La violencia es la denominación del periodo histórico de Colombia entre la década de 1920 y 1960, en el cual se presentaron la denominación de confrontaciones entre los partidarios entre la bancada liberal y el partido conservador. Esa pues no se generó como tal una guerra civil, en el cual se presentaron una serie de confrontaciones entre los partidarios del partido liberal y el partido conservador. El conflicto de la violencia pues no llegó a acentuarse una guerra civil, pero pues sí se caracterizó líder liberal extremadamente violenta. Jorge Luis Gaitán, el conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato de 8 líderes liberal, por lo cual Jorge Luis Gaitán con el nombre hecho Botazo, el 9 de abril, vamos a tratar en la violencia de 8 y la violencia es la denominación del periodo histórico de Colombia entre la década de 1900 del Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo, en el cual se presentaron una serie de confrontaciones entre los partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa pues no se generó como tal una guerra civil, pero pues sí se caracterizó extremadamente violenta. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato de líder liberal, generando pues así Jorge Luis Gaitán, por lo cual los conservadores tenían su grupo de guerrilla llamado Los Pájaros y los Revueltas, y también se contaban con el apoyo de los policías y de los militares. El Partido Liberal es la denominación del periodo histórico de Colombia entre la década de 1920 y 1960. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo sucedió pues el 9 de abril de 1948 cuando asesinaron al jefe del Partido Liberal, Jorge Luis Gaitán. Pues en esta se presentaron como una serie de separaciones, enfrentaciones entre los pueblos, generando pues así bandas civiles, por lo cual los conservadores tenían su grupo de guerrilla llamado Los Pájaros y los Chuvalitas, y también contaban con el apoyo de los policías y de los militares. En el Partido Liberal pues también organizaron sus grupos que eran llamados guerrillas liberales para pues defenderse de los ataques de los partidos conservadores. Punto a tratar es qué son los grupos militares. Bueno, los grupos militares nacen de una estrategia militar en las que grupos pequeños de combatientes, a menudo pues paramilitares, irregulares, incluso civiles armados, utilizan pues sus ataques a pequeñas escala contra un enemigo mayor y menos pues versátil, con el objetivo de debilitarlo y pues poderlo vencer mediante guerras de desgastes. Esas pues la utilizan y pues la asesinan. Y en esas guerras pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerras relámpago. Bueno, la guerrilla generalmente nace de un conocimiento superior del terreno y el apoyo de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que las guerrillas nacen para tomar la propiedad privada de otra persona. Para operar, ellos operan de una manera oculta y pues pueden disparar y movilizarse por zonas de bosques y eso, y pues como son muy ágiles, la población civil pues no es tan fácil de encontrar. El primer grupo militar fueron las FARC. ¿Qué son las FARC? Son una organización terrorista que fue creada en el año 1964. Eso sucedió después del Bogotazo, después de las violencias. Bueno, se ejecutó una estrategia de la guerra de guerrilla contra las Fuerzas Armadas colombianas. También pues cometieron atentados contra políticos, policías y población civil, colocando bombas, ejecutando asesinatos,
eh, haciendo secuestros y pues extorsiones. Esto lo hacían con el fin pues, de acabar contra las Fuerzas Armadas colombianas. También entre su actividad pues, económica se encontraba el narcotráfico y la minería ilegal, así como el reclutamiento de menores de edad, hasta provocar que el desplazamiento de miles de colombianos a lo largo del medio siglo. La organización fue designada como terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. Estas conforman pues el Partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, según el Centro Nacional de Histórica, dejando pues más de los 262.797 muertos en Colombia, pues por el conflicto que tuvieron con los ejércitos militares. El ELN era un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana, enfocado en el secuestro, la extorsión y en atacar a la infraestructura petrolera, aunque evitó el tráfico de drogas por décadas, pero desde los últimos años está profundamente involucrado pues, en el narcotráfico a nivel internacional. La guerrilla colombiana del ELN surgió en los años 60, época en que Colombia se estaba recuperando de un sangriento periodo conocido como la violencia, y en el que varios movimientos sociales e intelectuales del país eran influenciados por el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. El ELN tuvo menos importancia en el plano militar y menos influencia territorial que las FARC, quienes se convirtieron en el principal grupo guerrillero de Colombia. En ese momento, el ELN se enfocó en intentar ganar legitimidad y en apoyar las comunidades donde tenían presencia. El ELN era un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana, enfocado en el secuestro, la extorsión y en atacar a la infraestructura petrolera, aunque evitó el tráfico de drogas por décadas, pero desde los últimos años está profundamente involucrado pues, en el narcotráfico a nivel internacional. La guerrilla colombiana del ELN surgió en los años 60, época en que Colombia se estaba recuperando de un sangriento periodo conocido como la violencia, y en el que varios movimientos sociales e intelectuales del país eran influenciados por el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. El ELN tuvo menos importancia en el plano militar y menos influencia territorial que las FARC, quienes se convirtieron en el principal grupo guerrillero de Colombia. En ese momento, el ELN se enfocó en intentar ganar legitimidad y en apoyar las comunidades donde tenían presencia. 19. El M19, conocido por su acrónico M19 o simplemente el M, fue una organización guerrillera urbana colombiana urgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Movimiento Armado Quitinlamé. Fue una guerrilla indígena colombiana activa desde 1984 hasta su desmovilización en 1991. Fue la primera de este tipo en América Latina. Hizo parte del conflicto armado colombiano y toma su nombre de Manuel Quitín Lame Chantre, de 1880 a 1967, líder indígena caucano que vivió a principios del siglo XV, la violencia bipartidista colombiana y la explotación de los grupos indígenas, y se caracterizó por sus luchas de defensa de los pueblos indígenas. Coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Fue un grupo que pretendía unificar el accionar de varias organizaciones guerrilleras en Colombia, desde 1987 hasta mediados de la década de 1990. La integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, la M19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quitinlamé.
Razones de su fundación. FARC. Las FARC se fundan oficialmente en 1964 cuando Marquetelia era uno de los resquicios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amistad general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. El ELN El ELN se formó al tiempo que las FARC en 1964 y en el mismo contexto, un estado cooptado por dos partidos políticos que excluyó cualquier propuesta alternativa y en medio de la euforia que generó la revolución cubana en la región. Sin embargo, el ELN no es una guerrilla campesina como las FARC. Sus fundadores fueron intelectuales urbanos inspirados por la ideología marxista que fueron a enterarse a Cuba y desde un principio recibieron financiación del Fidel Castro. El EPL nació en 1967 como una expresión armada del Partido Comunista Colombiano marxista-leninista. El M-19 fue una organización guerrillera urbana colombiana surgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales de 1970 que dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, y que derivaron de un fraude electoral orquestado por el alto gobierno junto a los partidos tradicionales. El movimiento participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. El grupo se especializó como guerrilla urbana y en los llamados golpes de opinión. El movimiento armado Quitin Lame. Se trató de un invento de recuperar el monopolio de la violencia frente a otros grupos que intentaron usurparla, que no se había dado en América Latina hasta la aparición en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, cuya filosofía de mandar obedeciendo. Se trazan interesantes paralelos en estos. Como los principales actores políticos de las FARC tenemos a Luis Alberto Morantes Jaimes, conocido con el alias de Jacobo Arenas, que nació en Bucaramanga el 23 de enero de 1924 y falleció en el municipio de La Uribe Meta el 10 de agosto de 1990. Fue un guerrillero colombiano, principal líder ideológico y fundador de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, en 1964 hasta su muerte. Fue partícipe en la organización y creación de la Unión Patriótica Colombiana en 1985. Por otro lado, tenemos a Pedro Antonio Marín Marín, conocido por sus alias de Manuel Marulanda Vélez y Tiro Fijo, que nació en Génova, Quindío, el 13 de mayo de 1930 y falleció el 26 de marzo del 2008 en el Meta. Fue un campesino y guerrillero comunista colombiano, considerado como el más veterano del mundo y de su tiempo. Su primer alias Tiro Fijo proviene de su habilidad para acertar en el blanco al disparar con armas de fuego durante sus días de combatiente, mientras que el de Manuel Marulanda Vélez proviene de un antiguo líder comunista asesinado durante la violencia y que adoptó como homenaje. Confundó con el anterior mencionado, conocido por el alias de Jacobo Arenas, la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, las FARC-EP, y perteneció a su órgano directivo, el Secretariado de las FARC, desde su fundación en 1964 hasta su muerte en el 2008. Como principal actor político del ELN tenemos a Fabio Vázquez Castaño, que nació en Calarcá, Quindío, en 1940 y falleció en La Habana, Cuba, el 11 de diciembre de 2019. Fue un guerrillero colombiano
cofundador del Ejército de Liberación Nacional ELN y su líder desde su creación en 1964 hasta 1973, cuando fue destituido de su cargo. A su salida, el ELN quedó casi desmantelado hasta 1983, cuando el sacerdote español Manuel Pérez, alias el Cura Pérez, asumió el mando de la guerrilla después de reorganizarla. Como principal actor político de la EPL tenemos a Libardo Mora Toro, que nació en Alcalá, Valle del Cauca, en 1924 y murió en San Jorge, Córdoba, en 1971. Fue un atleta, dirigente político y guerrillero colombiano, cofundador del Ejército Popular de Liberación EPL. Como principal actor político del M-19 tenemos a Carlos Pizarro León Gómez, que nació en Cartagena de Indias el 6 de junio de 1951 y falleció en Bogotá el 26 de abril de 1990. Fue un guerrillero y político colombiano, máximo comandante del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19, entre 1986 y 1990. Tras dejar las armas y firmar la paz con el gobierno y reintegrarse a la vida civil, fue asesinado el 26 de abril de 1990, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, un movimiento político que surgió del grupo guerrillero M-19 tras sus desmovilizaciones. Dentro de las principales acciones de los grupos guerrilleros, la guerrilla se financia el cobro por seguridad de cultivos ilícitos, y cobra impuestos a laboratorios. Este impuesto se basa en el gramaje que estos laboratorios produzcan, el uso de pistas clandestinas y medio de conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación para estas guerrillas. También se basan ya en acciones violentas como minas antipersonas, atentados terroristas, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y trato inhumano a rehenes, masacres, violencia sexual contra mujeres y niñas, tomas guerrilleras y ataques a los bienes civiles y violaciones a la libertad de expresión colombiana. Todas estas acciones violentas que han tomado las guerrillas han sido motivo, digamos que de reclamo por parte de las Naciones Unidas por el uso de armas no convencionales y violar como tratos o convenios de Ginebra y entre otros algunos. En los fallidos procesos de las FARC tenemos como primera negociación en 1982 con Belisario Betancur como presidente. Se creó la Comisión de Paz encargada de propiciar acercamientos con los principales líderes guerrilleros. En 1984 se selló el primer acuerdo, pero un año después los diálogos terminaron por incumplimiento a lo pactado, falta de garantías para ejercer la oposición, ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. Como segunda negociación, en 1990 llegó a la presidencia César Gaviria. En 1992 arrancó negociaciones de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conformada por las FARC y otros dos movimientos rebeldes. En Tlaxcala, México, la agenda abarcaba 10 puntos. El secuestro y la muerte de un exministro dieron al traste con los diálogos. Como tercera negociación, con Andrés Pastrana como presidente, entre 1998 y 2002, desmilitarizó un territorio del tamaño de Suiza para sentarse a negociar con las FARC. La agenda acordada contenía 10 puntos. El proceso se caracterizó por su falta de organización.
las irregularidades en la zona, la falta de voluntad de las FARC y la improvisación del Estado. A su vez, se incrementó significativamente la actividad paramilitar, los secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a la población civil. El 20 de febrero del 2002, los diálogos terminaron, tras el secuestro de un excongresista. Encontramos también fallidos procesos de paz con el ELN. Se han hecho al menos 6 intentos de tratados de paz con este grupo y con otros tantos, con diferentes gobiernos. Dentro de la primera negociación está Belisario Betancur, que fue el primer gobierno que se intentó acercar al ELN. La segunda negociación fue con el gobierno de Vigilio Barco, que fue pues, el primero en lograr estos acuerdos con las guerrillas. La tercera negociación, que fue con César Gaviria, que logró en 1992 establecer por primera vez una mesa de negociación. Como cuarta negociación, Álvaro Uribe logró iniciar conversaciones con el establecer por primera vez algunos avances de negociación, de que se firmó un borrador, estableció conversaciones con el ELN de 2005 y 2007. Como quinta negociación, Andrés Pastrana en una fase como exploratoria de la agenda de paz. Como sexta negociación, Álvaro Uribe logró en 1992 establecer por primera vez una mesa de negociación. Los tratos estableció con el ELN después de que 2005 y 2007 secuestraron varias veces exploratoria en Cuba, y en ese entonces un par de sexta negociación, Álvaro